Sin límites, porque tu vida es hoy. Con el doctor Rafael Ramos. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Le damos la bienvenida al mes de septiembre, mes de la patria, pero también a la recta final del curso lectivo. ¿Y por qué recta final? Porque, bueno, típicamente, los estudiantes que están en sistema nacional, ¿verdad? Porque los que están en sistema extranjero, pues están incursionando apenas en el primer, segundo mes. Pero lo cierto es que la gran mayoría de estudiantes entre septiembre, octubre y noviembre van terminando el año escolar. Y podría ser que a estas alturas del partido le tengamos una velita puesta a San Judas Tadeo, que es el patrono de las causas imposibles, si no me equivoco, porque los números parece que no van a dar. Mi hijo, mi hija, sea en primaria o secundaria, los números no son positivos y nos estamos acercando a la recta final. Hoy nuestro tema es precisamente este. Siento que mi hijo o hija va a perder el año y además no sé qué hacer. Y esto me tiene angustiado o angustiada. Hay tres grandes ejes aquí. Están los padres que han acompañado este proceso, que han hecho algún esfuerzo, pero no se está logrando el resultado académico. Existen los padres y madres bomberos que ante estos resultados pretenden que en el último trimestre hacer tal vez lo que no se hizo a lo largo del año. Y están los chicos que fuera de acompañamiento y demás, no nos hemos dado cuenta que hay quizá alguna condición emocional o de aprendizaje que no ha sido detectada y que entonces no se va a resolver con pegarle 4 gritos, sentarlo a estudiar de 6 de la mañana a 12 de la noche pegado a una bolsa de suero. Entonces vamos a entrarle directamente a este tema, pero antes de iniciar con nuestro tema de fondo nos vamos a ir a nuestra sección Confía en Vos con la doctora Stephanie Vilches, una capsulita sobre la herida de abandono. Ya volvemos. Cuando hablamos de abandono, para mí es muy importante explicar y hacer énfasis en que a ningún adulto nos pueden abandonar. A algún adulto que tenga problemas de salud o que esté muy viejito, sí se le puede abandonar, pero cuando estamos conscientes totalmente y en salud completa, es imposible que nos abandone. Entonces, cuando yo tengo miedo a un abandono, realmente tendríamos que preguntarnos si nos estaba abandonando la otra persona o nosotros. Si a nosotros nos dejan en el Parque Morazán a un adulto, nosotros tenemos que hacer. Cuando yo siento abandono, es porque yo decido de una manera consciente o inconsciente quedarme en el papel de víctima y no moverme. Siempre podemos movernos de nuestra conversación de víctima y siempre podemos movernos del lugar donde estamos. Bueno, pero antes recordar que tenemos como ha sido tradición, ganate un Suzuki Swift, apoyarnos en esta campaña. Es muy sencillo, adquirí tu acción de contribución por 5,000 colones con Simpe Móvil al 8965-9310, 8965-9310. Y una vez que has hecho el Simpe Móvil, envías el comprobante al 7113-6102, 7113-6102 y podrías ganarte este Suzuki Swift completamente nuevo, 0 kilómetros y contribuir con nuestro medio para poder seguir vigentes. Gracias por ser parte de nosotros. Y para compartir el tema está con nosotros la psicopedagoga Marta Chávez. ¿Cómo estás, Martita? Muy bien, gracias, Rafita. Encantada de estar por aquí para hablar de este tema que tiene a más de uno en un estado de suprema angustia. Y de hecho, digamos que yo, cuando hablamos del tema, hace varias semanas atrás, yo dije, que uno empieza como a olfatear que se va a perder el año. Pero ¿qué pasa? Porque la verdad es que siendo realista, puede ser, ya pasó primer y segundo trimestre, puede ser que ahorita numéricamente ya no dé en algunos casos. No puede ser, hay 3 premisas. 1, no se pierde en el último trimestre. El curso lectivo comienza a perderse desde febrero o marzo, ¿ok? Número 2, nunca es sorpresivo.
Nunca. Y sí, no es que nos lo estamos olfateando, es que ya de hecho lo sabemos. Si va a pasar, si no va a pasar, si va obligado en algunas asignaturas, si podría tal vez lograr, si no sé, si pasa en 2 o 3, poder presentar en ampliación otras 2, qué sé yo. Y número 3... Sí, empezamos a hacer números. Claro, y número 3, la responsabilidad no recae únicamente sobre el estudiante. Por lo cual es un error tremendo en mi criterio que los padres la emprendan contra su hijo o hija y como dijiste, ahora sí me va a estudiar desde las 6 de la tarde, desde las 4 que llega del colegio hasta la medianoche y no va a descansar el fin de semana y se quedó sin vacaciones y etcétera. Es una responsabilidad compartida. Claramente el niño o el adolescente no tiene la madurez. Si no ha logrado ser independiente en el estudio y no ha logrado responsabilizarse, o no tiene la madurez o hay algún problema del cual en la mayoría de las ocasiones o sobre el cual en la mayoría de las ocasiones los docentes ya alertaron y los padres no actuaron. Siguen dando tiempo, lo dije hace poco en un reel, a principio de año porque voy a ver cómo le va. Perdón, incluso a veces empezamos a decir... Y eso que vos planteas, es que la docente nunca avisó, pero quiero enfatizar esto. A ver, pero llegó un aviso de no trae el cuaderno, falta con tareas. Recibimos los exámenes y están muy por debajo del mínimo de aprobación. Bueno, es que esos son avisos. Claro. O sea, realmente yo lo podría... Ahora, si no te diste cuenta, entonces, ¿cómo está tu participación en ese proceso? Exactamente, porque una de dos, o el docente ya alertó, o el padre de familia notó que algo pasaba, o número 3, no percibió nada, el docente no alertó, pero ¿qué hace este padre de familia? ¿En qué momento revisa para ver si las cosas van bien? Se hace presente en el centro educativo para conversar con el docente o profesor guía. Es decir, insisto en que es una responsabilidad compartida y vengo todo el año diciéndolo. Hay un montón de estudiantes que vienen arrastrando lagunas del aprendizaje, problemas de aprendizaje. Lo dice el Estado, el reciente informe del Estado de la Educación, es patético. Es decir, no tienen habilidades básicas adquiridas y esto se va acumulando y los docentes en un 6º grado no pueden devolverse para rellenar lagunas en contenidos. Los que durante la pandemia y el apagón educativo tenían problemas de aprendizaje, no fueron muchos de ellos detectados, no podían, era difícil para la mayoría de los docentes a través de una pantalla, una cosa con la que estaban apenas familiarizándose. Empezaron a alertar y los padres siguen esperando a ver cómo le va. Y bueno, no, el 2º trimestre a ver cómo le va. Bueno, no, de por sí ya va a perder el año, esperemos el año próximo. Y en este cuento pasan 2 años o 3 y nunca buscaron ayuda. Yo creería que el 2023, bueno, y para si vos nos estás escuchando fuera de Costa Rica, también la particularidad, creo que 2018, 2019, previo a la pandemia hubo una gran huelga nacional en el sector público. Pero yo creería que ya 2023 sí nos puso un poco sobre las condiciones reales de nuestro hijo o hija frente al proceso de aprendizaje, que es cuando ya retornamos formalmente a la formalidad, porque creo que todavía el 2022 estuvo medio híbrido, una buena parte. Pero entonces, ¿qué hacer frente a esto? Okay, detectamos que nuestro hijo numéricamente puede ser que a este punto ya no le dé o que todavía tenga algunas posibilidades. Marta, ¿cómo empezamos a abordar el proceso en términos muy prácticos? En primer lugar, respirando profundo y evitando perder el control. Es importante conservar la calma. En segundo lugar, tal vez estoy empezando por lo que no hay que hacer. No empezar a imponer castigos, no someter al estudiante a largas horas de estudio. Esto es un grave error. Cuando hay problemas de aprendizaje o lagunas en el aprendizaje, el insistir en que estudie más hace que aumenten la sensación de frustración, indefensión aprendida, que es esta sensación de yo no puedo hacer nada, lo cual eleva los niveles de ansiedad e incluso puede generar depresión. Sos psicólogo, lo sabes, los consultorios están llenos. No hay espacio con los psiquiatras, no nos lo estamos imaginando, ¿ok? Número 3, el padre tiene que empezar a revisar qué falló,
Hacer una lista, ¿qué falló? Mi comunicación con el personal docente, fallaron mis estrategias de control, fue que, no sé, que tal vez el estudiante estaba atravesando algún problema emocional, algún problema de aprendizaje, ¿qué fue lo que falló? Perdón, en resumen, a ver si te parece esto. Digamos que vos en casa estás con tu hijo, tu hija, nos hemos echado un pleito terrible todo el año, o hasta ahora yo como encargado, como adulto, me estoy dando cuenta de esto. Yo creería que si ya perdimos el año, entonces deberíamos centrarnos en entender qué pasó y cómo empezamos un poco a hacer un plan de refuerzo, aunque no pase el año, para que el siguiente, cuando tenga que repetir, pues tengamos algunas bases. ¿Y sabes por qué te planteo esto, Marta? Porque a veces pasa también que si mi hijo o mi hija ya perdió el año, entonces lo dejamos ahí. Exacto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, hasta febrero retorno. Entonces son 5 meses, como que uno dice, ¿ya para qué? Rafa, es que te voy a contar cómo, o sea, lo veo en mi consultorio. Casi todos llegan en agosto, septiembre para que uno haga magia y salve el curso lectivo. Lo he visto pasar, y particularmente a partir de la pandemia. No voy a buscar ayuda. De por sí está en clases virtuales, no urge. Y ya los papás notando lo que veían las maestras, que no se concentraba, que es difícil que le dé seguimiento a una actividad, ya pudieron notar, no, pero sí, cómo le cuesta agarrar el lápiz, cómo le cuesta la lectura, pero de por sí está en clases virtuales, luego, bueno, no, de por sí apenas van a empezar a ir presencial, luego, no, de por sí todos van atrasados, no, de por sí es el primer trimestre, no, en el segundo tal vez se nivela, no, en el tercero, ya perdió el año, y luego en enero y febrero dicen, no, voy a esperar a ver cómo le va, de por sí va a repetir. Estas cosas no se arreglan solas. ¿Sabes cómo es? Como una gotera. ¿Cuándo has visto que una cuestión de agua en el techo se arregle sola? Cada vez se pone peor. Entonces, hay que hacer un listado, tratar de ver qué fue lo que falló, reunirse con el personal docente para ver cuál es la visión que ellos tienen de la situación. Son quienes han estado en contacto académicamente con el estudiante, saben cómo funciona académicamente, dentro de la dinámica del aula y ante las actividades. Y luego empezar después de tener claro el panorama, bueno, entonces yo lo que tengo es que descartar un problema de atención o de aprendizaje, busco ayuda, tengo que crear un horario, tengo que buscar ayuda para generar o desarrollar un hábito de estudio. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Recuerda que estamos a través de FIDECR en Facebook, también nuestra transmisión en YouTube, FIDECR 93.1 FM y a través de la señal de San José TV. En Facebook nos encanta tu comentario en vivo, en tiempo real, hacérnoslo llegar. 1, entonces, sí, yo creo que hay que hacer un proceso de aceptación, se perdió el año. 2, entender el por qué. Y 3, yo diría, sin caer en un parámetro culpógeno, vos como adulto, seas el papá, la mamá, el abuelito, el tío, el adulto que esté a cargo de este niño, hacer una revisión de 2 cosas. ¿Por qué no me he involucrado? ¿Y qué recursos tengo yo para apoyar el proceso educativo? Porque eso es otra. A veces sí tenemos tiempo o participación, pero no sabemos qué hacer. No sabemos cómo dirigir al chico, no sabemos cómo dirigir al estudiante. Entonces es bueno también preguntarnos qué me hace falta a mí, porque de aquí al próximo curso lectivo puedo empezar a capacitarme. Y hay mucho que se puede hacer. Si ya es un hecho que va a perder el año, hay que entender, si lo está perdiendo es porque hay falencias, porque hay cosas que no están en su lugar, porque hay lagunas y hay que llenar esas lagunas, compensar los problemas de aprendizaje que existan si es que existen, y eso hay que empezar a hacerlo desde ahora, porque a veces lograr, no sé, las 5, a veces hay padres que me dicen, sí, pero me estás diciendo que le faltan estas 5 o 6 destrezas para poder nivelarse en lectura, pero nivelar esas o compensar esas 5 o 6 destrezas puede tomar meses y meses y meses. O sea, dependiendo del nivel de dificultad del estudiante, hay que empezar ahora. Bien. Ahora que hacías referencia a esto, ayer casualmente estaba escuchando una comentarista sobre el estado, el informe del estado de la educación. Incluso hablaba que se ha detectado que sí, efectivamente se lee, pero el nivel de comprensión de esa lectura, porque una cosa es leer y otra cosa es comprensión de lectura. Entonces no podemos tampoco pretender que si no hemos estimulado a lo largo de febrero a septiembre, octubre, que en noviembre, ¿verdad?, nos preparemos aquí para los exámenes finales. Exactamente. Y sí, yo tengo a estudiantes de 6º grado que no leen.
hay varias cosas aquí importantes y yo de verdad no pretendo hablar mal de las docentes, o sea, más bien hacen un enorme esfuerzo, pero sí es cierto que hay muchas docentes que debido al bajo nivel de exigencia académica en los centros educativos, sobre todo públicos, dicen cosas como esta, ay, pero no entiendo si es el mejor de su clase. Y yo digo, Dios mío, ¿cómo estarán los otros? Está en 6º grado y no lee. Y es el mejor de la clase. Y la madre se queda con esto a pesar de que ella misma está notando que hay una dificultad. Quiero devolverme un poquito y hacer referencia a lo que mencionaba sobre que el padre se pregunte con qué recursos cuento yo. Porque yo difiero de esto de que no, es que muchos no pueden pagar a una psicopedagoga. Es cierto, no vamos a negar eso, pero siempre hay recursos de los que pueden echar mano. He visto padres que pueden permitirse el lujo de pagar, porque tengo que decir que para muchos es un lujo, ¿verdad? Pagar a una psicopedagoga y no hay interés, no hacen las tareas. Muchos pueden pagarla, pero no, es que no voy a exigirle al chiquito. Entonces lo sacan. Me ha sucedido de pronto ofrecer un taller gratis sobre problemas de aprendizaje para padres que no pueden pagar y no se anotan. No se anotan. Nos ha tocado de pronto ver, hay colegas que prestan mucho trabajo de servicio social, sesiones gratuitas y las dejan esperando, no asisten, no se lo toman en serio. Está el libro, puede estar esta conversación, está el taller, siempre hay algo, hablar con la docente, apoyarse en el personal docente y preguntarle, bueno, usted es la experta, dígame qué puedo hacer para reforzar en casa. Muchas veces les dan las estrategias, no las aplican porque el chiquito no quiso, es que no quiere y no quiere obligarlo. Es decir, y entiendo también que todos estamos atravesando por un montón de situaciones que de pronto pueden quitarnos la motivación. Pero hay que seguir. Trajeron un hijo al mundo, hay que hacerse cargo, y perdón que lo diga de manera tan directa. Sí, ok, Marta, en términos muy prácticos, entonces detectamos esto. Mi hijo entonces ya sabe que va a perder el año y no quiere hacer mayor esfuerzo. ¿Cómo lo enfrentamos? Bueno, no quiere hacer, primero, yo no creo, son 28 años haciendo esto. De veras antes creía, ahora no creo en los estudiantes vagabundos. A ver, puede ser que sí, en cierto nivel ya en la adolescencia se vuelven indolentes, no quieren, tengo pereza, pero esa pereza nace de algún lado. Si no quiere es porque algo está pasando. Cuando yo como estudiante siento que por más que me esfuerzo no lo logro, cuando yo como estudiante en cualquier ámbito de la vida siento que me esfuerzo y me esfuerzo, que como dice la canción de Shakira, a veces corremos pero no llegamos. Y corremos y corremos y corremos, pero no llegamos, no voy a tener motivación. Sentarse a conversar con su hijo o su hija es el primer paso. Primero analizarse, calmarse, tratar de hacer su mapa mental, a ver qué fue lo que pasó. Después de tenerlo claro y ver en qué puntos puede haber fallado la situación, sentarse a hablar, decirle, bueno, esto no está bien, validar sus emociones. El estudiante se está sintiendo mal, muchas veces dice, no me importa, es falso, siempre le importa, ¿ok? Y hay que validar esta emoción y tratar de ir más profundo y luego sentarse a dialogar y a negociar, ¿ok? Sobre todo con los más grandes, con los que hay que negociar. No podés agarrarlo de un brazo y sentarlo y decirle vas a estudiar. Mira, tenemos que iniciar un plan de acción, vamos a buscar ayuda, vamos a ir a conversar con el personal docente, preguntarle, en tu caso vos qué considerás que falló, qué fue lo que pasó, para escucharle, porque tal vez casi siempre tiene mucho que decir el estudiante. Y después de eso, ahí sí ver, entonces, este es el problema que tengo, para resolverlo, como decís vos, sabiamente, cuento con este y este recurso, me hace falta esto y esto, ¿dónde lo voy a buscar? Pues, un saludito a Sonia María que nos dice, soy abuelita, mi hija trabaja y siempre ha ayudado al nieto a estudiar, le encanta y a veces trae compañeros a estudiar, además le va bien, me ayuda a mí a estar informándome, yo también aprendo, gracias por este tema. Qué bonito, Sonia, una abuelita participativa. Un saludito también a Marlene Flores, a Katy Arguedas, a Sole Mena, y recordad tu mensaje a través de FIDECR en Facebook para que llegues con nosotros. Ok, entonces tenemos un diálogo participativo, comprensivo, y entonces nos enfocamos en terminar lo que se debe o empezamos un plan remedial. Si hay algo que está por terminar, hay que terminarlo. Hay que ir, insisto,
a reunirse con el personal docente. ¿Hay algo? Y la pregunta es, ¿hay algo que se pueda hacer para salvar el curso lectivo? Esa es la primera pregunta. ¿Ok? Si hay algo que se puede hacer, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? Y empezar a trabajar en las directrices. Ves que usted tiene que buscar ayuda. Es que, no sé, el problema es que sí, bueno, tiene la capacidad, pero hay un problema de conducta, entonces buscar ayuda para manejar conducta, porque no basta con ponernos firmes. Si a esta altura no han podido resolverlo, es porque no han tenido las herramientas para resolverlo, y hay que buscar ayuda, hay que informarse. Y si no hay nada que se pueda hacer, entonces ahí sí preguntarle a la docente qué fue lo que falló, en qué áreas estuvo mal, a qué se debe, a qué cree usted que se debe que estuvo mal, fue que no tenía ganas, faltó motivación, faltaron hábitos de estudio, usted considera que hay alguna dificultad en el aprendizaje, hay una laguna en el aprendizaje, y lo siento, pero hay que buscar ayuda. Los que pueden permitirse buscar una psicopedagoga, háganlo, porque no se va a arreglar solo. Si no pueden, entonces pregunten a la docente cuáles son los contenidos que están más flojos, ¿ok? Que no tienen buenas bases, y empiecen a investigar. Sí, es difícil, sí. Hay que iniciar toda una labor de investigación. Quizá la docente les puede ayudar explicándoles o diciéndoles en qué se basan los contenidos que están débiles, cuáles son los contenidos de base que tal vez no logró y tal vez haya que devolverse para estudiar, crear un horario, decirle al estudiante, mira, esto pasó, tenemos que ponernos al día, vamos a tener que ponerle un poquito más de empeño, ¿verdad? Un poco más de horas, quizá trabajar en vacaciones, pero sin castigar. Esto de te voy a dejar sin el paseo, no vas a poder ver televisión nunca más, esto es terrible, esto no ayuda en absolutamente nada, no resuelve. Cuando normalmente hacemos un abordaje mucho desde la desesperación, ¿verdad? Y yo creo que tal vez nos podemos detener ahí un momento, ahora que hablas de no castigar. De una u otra forma, este tipo de cosas a veces promueven que uno como padre de familia tienda a explotar, gritar, castigar, lastimar, maltratar a muchísimos niveles, lo cual al final no va a resolver. O sea, si el niño tiene una dificultad en el aprendizaje, en la capacidad para aprenderse las tablas o la comprensión de lectura, o tiene hiperactividad y entonces pues, parece una cabrilla brincando por todos lados, o es de esos niños totalmente pasivos que te están mirando a los ojos, pero su cuerpo está ahí, su mente está en otro lugar. O sea, no podemos únicamente optar por temas de gritos, pleitos y demás. ¿Qué hacer? ¿Cómo entenderlo? Paso número 1, a ver, no entremos en crisis. Entendamos la situación, busquemos el apoyo docente, hasta donde sea posible, apoyo pedagógico. Si no podemos encontrar apoyo pedagógico, o sea, existe también la posibilidad de buscar tutores a través de las escuelas, a través de los colegios. Incluso, como dice Marta, hoy en día hay muchos recursos virtuales. A mí me consta, vos has abierto varios, hay otras colegas tuyas también que yo he visto que hacen charlas y talleres virtuales para hablar de estilos de aprendizaje, para hablar de técnicas de estudio, para entender cuál es la capacidad de un niño, por ejemplo, de 5 a 7 años y cuál es la capacidad de un adolescente de 13 a 15 años. Todas estas cosas requieren atención. Y muchos ni siquiera se conectan. Es que sí, también entiendo. Ya los padres también han acumulado indefensión aprendida. No, es que yo ya no puedo hacer nada, de veras, yo ya lo intenté todo. Y bueno, tal vez hemos intentado mucho, pero no con la guía correcta. Y cuando uno se informa, y cuando uno estudia, y cuando uno investiga, y lo hace de manera constante, el único lugar posible es el éxito. Puede ser que lento, pero se llega al éxito, sí. Y no esperar. Ahora, Marta, hay una realidad, ¿verdad? Que muchas personas que nos escuchan tendrán que enfrentar esto con sus propios recursos familiares. ¿Qué puedo hacer yo en casa? ¿Qué puedo hacer con mi hijo? ¿Cómo sería este diálogo constructivo? ¿Qué conductas puedo empezar a observar como para saber que enfrento una dificultad de aprendizaje? Depende de la edad, ¿ok? Pero sí hay ciertos indicativos. Esto que acabas de preguntar es importantísimo. ¿Qué puedo yo identificar que me lleva a sospechar que podría estar cursando con una dificultad en el aprendizaje? Mira,
desde rechazo franco a los ratos de estudio, pasando por frases yo no quiero, no vale la pena, yo no quiero estudiar más, hasta dolores de estómago que son súper frecuentes, estreñimiento, dolores de cabeza, niños, en el caso de los más pequeños, que lloran, problemas de conducta. La mayoría de las veces lo que yo he visto es que el niño, el adolescente, prefiere que lo crean vagabundo y malcriado a que lo crean tonto. También hay muchos que se dicen es que yo no tengo capacidad, es que yo no sé, soy inteligente, es que yo no puedo, es que yo no sé. Cosas en los más pequeños, como que les cuesta mucho seguir instrucciones incluso en la casa. Si ustedes ven que les dicen 3 instrucciones, olvidan 2, solamente hacen una, hacen algo diferente. Este niño que estudia, pero llega al examen y se bloquea, olvida todo. Se queja de cansancio, dolor al escribir. Ustedes ven que al leer se salta palabras, cambia palabras. Es decir, hay toda una constelación de rasgos, de signos, de señales que deberían alertarnos y los pasamos por alto. Las mamás también y los papás tienen que aprender a hacerse caso a ellos mismos. A veces el docente dice que todo va bien y ellos están notando esto. Tienen que creérsela, algo está pasando. Cuando el estudio, Rafa, la parte académica es el ámbito en el que un niño o un adolescente puede sobresalir y convencer a los demás, es decir, padres y maestros, de que es alguien que puede lograr cosas. Es el terreno en el cual el estudiante llega a sentir que es un ser humano capaz de lograr algo. Nadie, te lo juro, absolutamente nadie tiene el deseo de rechazar alguna cosa o situación o actividad en la que es diestro y puede funcionar bien. La tendencia natural en el ser humano es a rechazar todo aquello en lo que no nos sentimos hábiles, como una reacción de protección. Seguro vos podrás explicarlo, pero mucho mejor que yo. Es una reacción de autodefensa. Entonces, es importante que se sienten. Yo les recomendaría una actividad práctica. Agarren una hoja y empiecen a escribir todo aquello que no les calza, que les parece que no está bien en cuanto al aprendizaje, la conducta y sus reacciones ante los ratos de estudio y las tareas. Y van a ver que se encuentran con patrones interesantes que les hacen decir, no hay manera de perderse, aquí está pasando algo. Vamos a irnos un momentito a nuestra sección Sin Nudos Mentales con la doctora Carla Sánchez, que nos trae este tema. Insistís tanto, le das tanto al bombo, que qué cansado hablar con vos puede resultar una verdadera molestia. Ya volvemos. Insistís tanto que hablar con vos resulta una genuina molestia. Yo a estas personas les llamo personas con subtítulos, porque vos las ves venir y vienen cargadas, traen mucho que decir, que hasta le salen subtítulos cuando las ves. Y esto es importante, que la persona que siente que está muy cargada y que amerita conversar con toda la persona que está a su alrededor sobre cómo se está sintiendo, que tome una pausa y haga consciente qué es lo que realmente le está molestando, de dónde nace esa emoción, poder canalizarla de forma distinta, porque las personas a tu alrededor pueden llegar a perder la paciencia y tener poca tolerancia de escuchar la queja. Viví esos momentos y esas emociones desde el agradecimiento, que te aporta un aprendizaje muy distinto, así lo vivís desde la culpa o desde la queja. Recuerda que tenés una cita con nosotros todos los martes a las 11 de la mañana aquí en tu casa, 93.1 FM Radio Fides, a través de la señal de San José TV y a través de nuestras plataformas YouTube, Facebook como Fides CR. Hoy estamos hablando de mi hijo, ya sospechamos o ya definitivamente perdió el año. ¿Qué hacer? En este primer bloque hemos planteado un diálogo constructivo, investigar a través de la escuela qué pasó, entender qué sucedió, entender mi nivel de participación, reconocer si lo logramos identificar a tiempo o si fue una persona, un padre o una madre ausente o poco indiferente. Y la verdad, o sea,
trabajar desde septiembre hasta el próximo febrero en una oportunidad de reorganización de nuestra estructura familiar para ver cómo enfrentamos esto, buscar apoyos, buscar tanto recursos de estimulación como incluso a veces repasos que son significativos. Por acá también un saludito a Sorana Cecilia, que nos deja ahí una reflexión de cómo el sistema educativo pues tiene sus falencias. Lo que pasa es que, bueno, no pretendo ser hoy del programa un foro político, no es nuestro objetivo, pero yo sí creo que sumamos, o sea, ¿qué le sumo yo al sistema educativo de mi hijo, de mi hija, ¿verdad? En casa, nosotros como sistema familiar, con lo que tenemos, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Y creo que esa parte es muy importante. Un saludo a Rosy que nos dice, hoy los jóvenes no le ponen, es muy lamentable, por ahí, ay, se me va el nombre de este señor, expresidente de Sudamérica, ya les digo el nombre, que él decía, bueno, a veces los jóvenes son un reflejo de los adultos que estamos alrededor, ¿verdad? No podemos mirar solo hacia abajo. Tratemos de vernos como sistema. Hoy nuestro programa tiene un objetivo y es una reflexión práctica para que vos en casa, desde ya, lejos de entrar en angustia y pleitos y complicaciones, veamos de esta situación, que es triste, ¿sí? No una crisis, sino una oportunidad para identificar qué hacemos y no quedarnos, ¿verdad?, con una sensación de angustia. ¿Sabes qué? Incluso, Marta, un elemento, cuando, independientemente del modelo de familia que haya, sea con ambos padres o con padres separados, o además cuando se empiezan a tirar una pelota, esto es tu culpa, Marta. Es que vos no pones a esos chiquitos a estudiar, yo no puedo porque yo trabajo demasiado. En fin, el punto es que si nuestro hijo está perdiendo o ya perdió el año, hay que detenerse porque hay todo un sistema familiar, hay todo un sistema que tenemos que revisar. Y yo creo, incluso Marta, los padres presentes compensan muchas a veces de las ansiedades, angustias y preocupaciones emocionales que tienen nuestros hijos, que a veces no saben qué hacer. Sí, y lo primero es, bueno, dijiste algo importantísimo, no buscar culpables. Es asumir cada quien su responsabilidad. Exacto, es sentarse a conversar. Bueno, mira, yo sé que con la pareja, yo sé que vos estás trabajando fuera, pero igual yo estoy trabajando dentro. José Mojica, muchas gracias. Sí. Ya aquí lo tenía. A mí me encanta seguirlo. Y él siempre dice, cuando criticas a los jóvenes, estás criticando el efecto, el reflejo, ¿verdad?, de nosotros como adultos. Yo sé que estamos hablando sobre rendimiento académico, pero es que es imposible separar una cosa de la otra. El tema de la educación, y voy a hacer una pequeña capsulita aquí, una pequeña nota al margen. Tenía hace unos meses una mamá que llevó a su hijo adolescente para ser evaluado, un estudio psicopedagógico completo, con muchos problemas de aprendizaje y muchos problemas de conducta. Me decía que quería que entendiera que no tenía que usar las botellas de agua del resto de la familia, ¿ok? Porque entonces se agarraba las botellas de agua, cada uno tenía la suya propia y las dejaba en el cuarto, y bueno, un desorden, y que él tenía que entender que ella quería que él respetara a los demás. Pero en una que se le fue la mano con el tono, por supuesto no voy a decir el nombre de la persona y por supuesto no está conmigo. Y le puse un límite, me dijo que yo tenía que entender que ella no era empática, que a ella la verdad no le importaba lo que cada quien sintiera, hiciera, que cada quien vea cómo se arregla. Entonces yo digo, ¿cómo podemos pretender, hablando de esto que estás mencionando, Rafita, cómo podemos pretender exigir algo que nosotros no somos capaces de dar? Entonces, igual con la parte académica, queremos que el estudiante se ponga las pilas, queremos que se esfuerce, pero no le damos seguimiento, pero no nos sentamos a conversar con él o ella para ver qué le está afectando, porque hay un montón de cosas que le están afectando. Hay algo que quiero mencionar, quiero aprovechar este espacio para decirlo, porque no se habla de eso y hay que hablar de eso. La OMS habla de un incremento notable en suicidios en gente joven. Les defino gente joven, de los 8 a los 24 años. Muchos de estos casos por bajo rendimiento académico, hay otras causas, bullying y demás, pero muchos de estos casos por bajo rendimiento académico.
Sí, el otro día leí un artículo súper interesante y yo creo que todos nosotros hemos pecado ahí del nivel de exposición a, a pantallas que tienen particularmente los chicos que empiezan a nacer a partir del 2005 en adelante. El estudio arranca en el 2005 y el efecto que esto ha tenido en estructuras de creatividad, la parte interpersonal, manejo de frustración, desarrollo del lenguaje, ampliación del lenguaje, razonamiento abstracto y en fin, o sea, yo creo que tenemos que hacer una revisión de todas estas cosas. Pero bueno, Marta, nos quedan 9 minutos. Vamos como un poquito más a lo práctico. Entonces, escucha, comprensión, análisis y demás. Hay un componente que quisiera plantearte. A veces decimos, ¿ya para qué lo voy a mandar a la escuela? Si ya de por sí perdió el año. Y entonces tenemos como ese discurso recurrente. ¿Por qué es importante que aunque no vamos a pasar el año, el chico siga yendo a la escuela, tanto en lo emocional como en lo académico? Porque las cosas se enfrentan. Porque sentamos un precedente que puede ser nefasto y tremendamente destructivo. Enseñándole, el mensaje que estamos enviando es que cada vez que algo va mal hay que tirar la toalla y retirarse, y no, los problemas se enfrentan y se solucionan, y eso promueve el éxito. Necesitamos situarnos en una estructura que promueva el éxito, y esto es enfrentando la situación, ¿ok? Porque no se huye. Básicamente esa sería mi recomendación, y porque tiene que cumplir con un compromiso, ¿verdad? Sí, y yo agregaría, ¿qué vas a hacer con tu hijo en casa? Es peor, exactamente. Y no sé, tal vez las primeras 2 semanas le haces un plan con el perro y que acomode aquí, que saque aquí, que mueva y que... No. Pero después, ¿qué vamos a hacer? ¿Pegarlo a internet todo el día? Claro, y todavía están abordando contenidos y ¿verdad? Y es importante que no se los pierda. Número 2, los que pueden buscar ayuda, háganlo ya. Muchos de estos chicos están perdiendo el año, y esto habría podido evitarse con algo muy simple que se llama adecuación curricular. Sí. Muchos requerían más tiempo, pero a veces las mamás me dicen, pero ¿por qué los docentes no pueden aplicar una adecuación curricular sin un estudio psicopedagógico? Porque necesitan algo que respalde, un documento emitido por un profesional que diga, sí, en efecto está teniendo esta dificultad y por eso hay que darle más tiempo en el examen. Rafa, hay estudiantes que han perdido exámenes porque no terminan a tiempo. Y con haber hecho un estudio y enviado un informe que confirmara que tiene una cosa que se llama tempo cognitivo lento, que es una velocidad lenta de procesamiento, habría sido suficiente para que le den 20 minutos más y no habría perdido el examen. Sí, o incluso a veces un pequeño empujón, no es darle la respuesta, que alguien le diga, ¿qué se resuelve primero? Eso es una adecuación no significativa. sí, Léale la pregunta en lugar de... Resolvemos primero los numeritos de afuera o los del paréntesis, algo como esto. Marta, también yo creo que algo muy importante, y es que recordemos que la escuela es un espacio de socialización y de destrezas, o sea, no solo vamos a aprender sobre matemáticas, ciencias, historia, también aprendemos sobre valores, principios, cooperación, solidaridad, amistad, sobre juegos, sobre entretenimiento, y bueno, y aunque suele, ¿verdad?, por lo menos en Costa Rica, ¿verdad?, es ilegal no mandar a un niño a la escuela, pues yo creo que en la práctica pasa. Sí, ¿verdad? Claro En la práctica pasa. Entonces, no te frustres, ni tampoco te culpes como mamá, como papá, como abuelita. Bueno, ¿qué hacemos? Y hay personas, incluso Marta, yo he tenido conversaciones en este sentido. Hoy sí, la verdad es que no lo hice, por la razón que sea, el tiempo, el trabajo, no lo hice. Bueno, hay que aceptar y perdonarse. Qué vergüenza que van a pensar de mí, 1000 cosas, pero mejor lo enfrentas. Y tal vez entonces explicando tu situación nos podemos encontrar, porque hay algo, pues en la viña del Señor hay de todo, pero hay docentes y psicopedagogos y orientadores y psicólogos súper vocacionados, hay profesores guías que hacen cosas maravillosas, pero ocupan que vos como encargado, como adulto o adulta de este chico, se haga presente. Sí, y que salgan de la negación. Cada vez hay una mayor cantidad de padres negacionistas. No pasa nada. No, el chiquito no tiene un problema. No, pero es que él es muy inteligente.
no tiene problemas de aprendizaje, yo les tengo que decir, usted me deja que yo decida eso, por favor. Si tiene o no un problema de aprendizaje, he tenido que decirles así, no, no va a pasar a más, se va a arreglar solo, o no voy a ir. Claro, muchas veces hay miedo, hay vergüenza de enfrentar la situación, pero por ahí en muchos podcasts y material de crecimiento personal al que me enfrento a diario, dicen que la llave de la felicidad y el éxito y de la calma es la aceptación. Vean, hay así, que aceptar. Rápidamente, porque el tiempo empieza a agarrarnos. Ustedes pueden buscar las redes de Marta Chávez, ya se las vamos a dar. Tiene muchos recursos gratuitos. ¿Saben también? Natalia Calderón tiene un montón de recursos gratuitos. ¿Saben también quién? La doctora Stephanie Vilches tiene un montón de recursos gratuitos. Meilén Kwan también en Instagram tiene un montón de recursos gratuitos, pero basta que ustedes pongan cómo enseñarle a un niño lectoescritura de 7 a 8 años y te vas a encontrar una cantidad de recursos impresionantes. ¿Qué tal si nos capacitamos para poderlo enfrentar? Marta, tengo que darte las gracias por estar con nosotros, como siempre. El tiempo se nos fue rapidísimo y los números tuyos, 6091 6073. 6091 6073. En Facebook, CPI. CPI o Marta Chávez, psicopedagoga. CPI con I latina. Ajá, y Marta sin H y Chávez con Z, así lo buscan. Marta Chávez, psicopedagoga. Marta, muchísimas gracias. Encantada, Rafa. Y bueno, antes de irnos, recordarles que estamos ya en ruta a nuestro 3er aniversario, entonces estén muy pendientes porque hay por ahí un par de ideas bonitas que empiezan previo al aniversario para que te ganes libros y otras cosas, así para que estés súper conectados. Sin límites, si te lo perdiste, queda en la página de Facebook y de YouTube de Radio Fides. Queda también en mi página profesional y queda en un grupo privado, un grupo público que se llama Sin Límites Programas. Ahí subimos todos los programas, todas las cápsulas para que te puedas conectar. En el CEDI somos un equipo, 2290 1383 o al WhatsApp 88 81 1304 para que te conectes con nosotros. Todas mis redes como Dr. Rafael Ramos y nos vamos con nuestra queridísima coach Paulette Villafranca con este tema. Sobre todo para vos, si como mamá o papá hoy decís, siento que no lo hice bien como papá, suave. Nosotros no nos podemos juzgar a través de lo que hacen nuestros hijos, sino a través de nuestra conducta. Así que, ¿cómo modificar pensamientos derrotistas? Ánimo, que queda mucho del año escolar. Nos encontramos la próxima semana. Derrotar pensamientos catastróficos. ¿Te ha pasado que pensás en la peor situación o en lo peor que puede pasar cuando estás expuesto a algo? Bueno, mi nombre es Paulette Villafranca, soy coach de bienestar y justamente vamos a hablar de eso. Cuando empezás a tener pensamientos de catástrofe, de que puede pasar lo peor, justamente ahí es el momento donde tenés que hacer una pausa y decir, ok, esto es lo peor que puede pasar, pero ¿qué es lo mejor que podría pasarme ante esta situación? A partir de ahí vas a enseñar a tu cerebro a que empiecen a pensar no solo de manera negativa y catastrófica, sino que también tiene la opción de pensar en manera positiva, en manera que te sirva en tu día a día. Entonces, la próxima vez que llegue un pensamiento catastrófico, pensá cuál sería el contrario. Nos vemos. Sin límites, porque tu vida es hoy, con el doctor Rafael Ramos.